Estimados seguidores, inversores en general, bienvenidos a la previsión semanal en divisas que prepara el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director, cuando son las 16 horas y 41 minutos del horario internacional GMT del día de hoy, 13 de mayo de 2016. Voy a realizar el análisis de los principales pares de divisas, alguna materia prima, también analizaremos el DAX alemán y, por último, le daremos un vistazo también a la cotización del oro. Bueno, es viernes, bienvenidos a todos, gracias una vez más por estar aquí y vamos a ver qué es lo que nos han ofrecido las cotizaciones de los principales pares de divisas en esta semana, que estamos a puntito ya de terminar. Ritmos muy dispares los que han marcado los cruces con el dólar americano y los cruces con el yen japonés. Los cruces con el dólar americano se han mantenido muy estables durante toda la semana, sobre todo el euro dólar hasta el día de hoy, viernes, con publicación de datos macro que luego detallaremos cuando vayamos viendo los principales pares de divisas cruzados con el dólar americano. Bien, vamos a, como siempre, a iniciar este repaso de lo que ha sucedido en las cotizaciones de los principales pares. Como siempre, vamos a comenzar con la cotización del euro dólar. Después le daremos un repaso también al calendario macroeconómico para ver qué datos macro y qué eventos vamos a tener para la semana que viene. En definitiva, que a medida que avance el vídeo, que tiene una hora y cuarto de duración, pues bueno, iremos detallando todo lo que nos espera para la semana que viene. En primer lugar, y como siempre, realizamos la lectura de lo que ha sucedido con la cotización del euro dólar. Y no se olviden nunca que para aprender a ganar dinero en estos mercados tan complicados, el primer paso es aprender a proteger el capital inicial. Esto como premisa en el día de hoy para iniciar el vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a ello. Vamos a ver qué es lo que nos ha ofrecido la cotización del par euro-dólar. Nos trasladamos, como siempre, a una temporalidad de 4 horas. Como siempre comentamos, no por nada especial, sino porque la visualización y la lectura en esta temporalidad para un espacio semanal es muy óptimo. Bien, la cotización del euro-dólar tuvo su punto de arranque en el 1.1398. Si nos fijamos en el tramo final de semana, el jueves día 12, como podemos ver en la imagen, en la apertura americana, ha sido clave y determinante una vez más el precio de apertura semanal, rechazando en firme a la cotización. Rechazo en firme el que ha sufrido, ya lo sufrió la semana pasada, el día 6 de mayo y lo ha vuelto a sufrir esta semana, el día 11, sobre el refugio de mediano del 1.1439. Detalles importantísimos como el detalle sobre el 1.1326, que es la pieza que será vital para el inicio de la semana que viene. En el día de hoy, con la previsión del PIC desde la zona euro, unos datos pésimos por debajo de lo esperado. Como vemos, inició ya caminos bajistas, soportando perfectamente el 1.1326 y después con los datos de ventas minoristas desde Estados Unidos, datos excepcionales, 3 décimas por encima de lo esperado. Han catapultado, como vemos, a la cotización del euro dólar por debajo de este refugio histórico de mediano largo plazo del 1.1326, que, como comentamos, para la semana que viene, para el inicio de la semana que viene, va a ser clave y determinante. Le tiramos, como siempre, la herramienta imprescindible, avances porcentuales para ver cómo termina la cotización del eurodólar. Deben de tener en cuenta que quedan todavía 4 horas y 15 minutos de negociación de hoy viernes 13 de mayo. Todavía queda un ratito de esta semana y si hubiera algún movimiento brusco en el mercado, alguna cotización de algún cruce de divisas o de algún producto de los que vamos a analizar tuviera algún movimiento brusco, deben de tenerlo en cuenta para el análisis que estamos haciendo. Si tienen algún movimiento brusco, pues bueno, seguramente las cotizaciones se muevan un poquito de donde están ahora, pero lo lógico y lo normal es que se queden ya merodeando estas zonas. El euro dólar está buscando ya la cama para dormir
en la zona del 1,13, en el radio de influencia del 1,1326. Bien, la semana va a terminar con unas pérdidas de un 0,87%, marca en estos momentos la cotización del par. Pérdidas tirando a abultadas, más bien de moderadas a abultadas en términos intrasemanales. Desde el día 1 de mayo tuvo su andadura el primer día de mes de mayo en el 1,1462, mantiene unas pérdidas de un 1,41%, pérdidas tirando a abultadas también en términos intramensuales. Recordemos que la cotización del euro dólar se encuentra en terreno positivo desde su precio de apertura anual en el 1,0857. Vamos a ver cuánto avanza la cotización del euro dólar desde el punto de apertura anual, un 4,07%. Ganancias que ya las consideramos mínimas en términos intraanuales para seguir la evolución del euro dólar. Bien, vámonos a una temporalidad trimestral. Vamos a ver qué es lo que nos están ofreciendo la cotización en estas temporalidades amplias. Como siempre comentamos, las corrientes generales siempre son importantes para realizar las lecturas de mercado. Sin conocer lo que sucede en temporalidades amplias, muy mal nos vamos a ver para trabajar en temporalidades pequeñas. De ahí que siempre sea vital y primordial darle un vistazo a ver cómo está de salud la cotización del par, de este par o de cualquier otro producto, en temporalidades mayores. Antes de iniciar el recorrido y el análisis, como siempre, les invito a nuestra casa. En Forex Índices solo encontrarán profesionalidad, experiencia y sobre todo ética. Si necesitan una buena preparación siempre personalizada, acoplada a su perfil de inversor, simplemente tienen que ponerse en contacto con nosotros a través de las vías que encontrarán en la parte superior de nuestra página web. Si buscan pócimas mágicas o rendimientos exagerados en poco espacio de tiempo, este no es su espacio. En nuestro espacio, como le comentamos, solo encontrarán realidad de mercado, la difícil, la dura, pero la única que existe. En Forex Índices, para atenderles, estamos. Continuamos con el análisis de la cotización del euro dólar. En secuencias de largo plazo está muy clara la situación. El 1,0609 sigue dominando. Trimestre tras trimestre le da el apoyo. Por la parte de arriba la cotización se repliega, al menos de momento, un poquito antes de llegar al principal refugio histórico que tenemos por la parte de arriba en el 1,0853. Atentos al detalle y se coloca en terreno negativo. Esta semana ya se coloca en terreno negativo con respecto al precio de apertura trimestral, que lo tenemos cercano al 1,14. Atentos a todos estos detalles, como comentamos, porque son importantes siempre para seguir la evolución del par. De temporalidad trimestral no detallamos nada más. Nos vamos a un gráfico de temporalidad mensual. Aquí en temporalidad mensual expandimos, como siempre, un poquito el gráfico. Ya nos ofrece el detalle. Un doble rechazo del refugio histórico del 1,1635, aunque en el último intento se ha quedado unos puntitos por debajo, pero es un respeto fiel de esta zona histórica. La segunda vez que la cotización es rechazada en poco espacio de tiempo, desde agosto del año 2015, que le dio el primer golpe, y como vemos en este mes de mayo del año 2016. El detalle más importante a tener en cuenta por la parte de arriba para la cotización del euro dólar en vistas de largos plazos. Y por la parte de abajo, como ya hemos visto en temporalidad trimestral, el 1,0609 sigue siendo vital para no dejar caer a la cotización del par. Genera un rango estructurado de mediano plazo. Como vemos, perfecto. Tiene que salir de este rango estructurado para que nos oriente de movimientos definidos. Mientras se mantenga dentro de este rango estructurado, la cotización del euro dólar no nos mostrará movimientos definidos en secuencias de largo plazo. Le damos un vistazo a la cotización en temporalidad semanal. En temporalidad semanal vemos el rechazo en firme de nuevo del 1,1635, es la imagen con la que debemos de quedarnos en las últimas semanas, y como en el día de hoy está peleando con el 1,1326, como comentaba hace un poquito, quedan todavía más de 4 horas para que cierre el mercado hoy viernes y será clave.
Un cierre por encima o por debajo hoy viernes de esta pieza histórica del 1.1326 nos dará las pistas para el inicio de la semana que viene, nivel que va a ser primordial. Por la parte de abajo, pues bueno, simplemente quedó ya en la memoria los apoyos reiterados en su precio de apertura anual, que es lo que le impulsó al alza a principios del mes de marzo a la cotización del par. Temporalidad diaria. Le damos un vistazo en temporalidad diaria para ver qué es lo que nos ofrece la cotización del euro dólar en este espacio temporal. Como vemos, la cotización pelea el 1.1326, siempre importante y será clave. Los rechazos en firmes del 1.1439 le han hecho daño. Rechazo ya lo tuvo el pasado día 6 de mayo y, como vemos, esta semana también el día 11 de mayo, rechazo en firme, que desde un punto de vista técnico ha sido la clave semanal. Quienes siguen nuestros análisis intradiarios conocen muy bien estos niveles y la eficacia de los mismos. Si no conocen, si no son seguidores de nuestros análisis intradiarios, en nuestra página web, en nuestro blog, en las redes sociales, en la sección de análisis diarios, ustedes pueden disfrutar de formato de vídeo colocado todos los días, como muy tarde, a las 5:00 GMT, 7:00 del horario español. Y también formato de texto para que tengan una orientación de lo que ha sucedido la jornada anterior y de los primeros compases de la mañana. En nuestro análisis diario ustedes pueden disfrutar de la colocación de niveles para la negociación intradiaria, aparte de estas piezas históricas, de estos niveles importantes que le estamos colocando para la negociación y para la lectura intrasemanal. Deben de tener en cuenta que entre estas piezas irán colocados los niveles intermedios, los niveles de cortito plazo para que nos ayuden a tomar decisiones en la negociación intradiaria. Bien, vamos con la colocación de niveles para la cotización del euro dólar, que como hemos visto, pues bueno, va a terminar la semana con casi un 1% de pérdidas. La previsión del PIB muy negativa del primer trimestre del presente año desde la zona euro. Datos de ventas de minoristas muy buenos, excepcionales, desde el Reino Unido y, bueno, pues evidentemente desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, en los últimos compases de semana pues le ha hecho daño a la cotización. Desde un punto de vista técnico, le vamos a colocar los principales niveles. Después, como le comentábamos, detallaremos los datos macroeconómicos más importantes que nos vamos a encontrar la semana que viene. Para ello sacaremos un calendario macroeconómico para ver los puntos calientes. Como siempre, el calendario macroeconómico, una guía imprescindible, una herramienta imprescindible para protegernos de peligros y para saber dónde están los datos y los eventos más importantes a lo largo de la semana y a lo largo de las jornadas en curso. Por la parte de arriba, la cotización del euro dólar, si hoy viernes al final termina por debajo del 1.1326, va a ser el primer obstáculo con el que se encuentre la cotización. 1.1326. Solamente remontando el 1.1326 abrirá la puerta a presiones alcistas para la semana que viene. Principal resistencia de la semana que viene, 1.1439. Recuerden, la semana que viene es la del 16 al 20 de mayo del presente año. Principal resistencia, 1.1439. Batida al alza le imprimiría más presiones alcistas. Resistencia delimitada por un refugio de mediano plazo, 1.1516. Y batida le imprimiría ya presiones alcistas potentes para alcanzar el refugio de largo plazo del 1.1635, nivel que le impide el paso, le impide el progreso al alza a la cotización del euro dólar en este año. Por la parte de abajo, simplemente tenemos que vigilar que no remonte el 1.1326. Si no remonta el 1.1326, lo que hará la cotización del euro dólar será buscar la primera pieza de soporte, 1.1250, refugio de mediano plazo donde ha encontrado el apoyo a finales del mes de abril y principios del mes de mayo. Atentos a esta pieza. 1.1250, primer soporte a batir. Batida esta pieza, le abriría la puerta a presiones bajistas más potentes para toparse con otro nivel de la misma categoría. Soporte en el 1.1135. Si consigue consolidar con rechazos firmes del 1.1135, le imprimiría las presiones bajistas suficientes para alcanzar una doble barrera.
1,1026, refugio de mediano largo, y la directriz alcista de mediano plazo. Directriz alcista de mediano plazo que le echamos un vistacito en temporalidad diaria. Nos arranca desde el día 3 de diciembre del año 2015 con el punto de configuración el día 10 de marzo de este año 2016. Esta doble pieza, esta doble barrera, para la semana que viene será clave y determinante. Principal soporte de semana 1,1026. Volvemos al gráfico de temporalidad de 4 horas porque si consigue batir el 1,1026, este refugio de mediano largo y la directriz alcista de mediano ya le imprimiría presiones bajistas potentes buscando un refugio de mediano en el 1,0891, prácticamente cercano ya a su precio de apertura anual en el 1,0857, a 440 puntos de la situación actual. Para la negociación de apertura semanal, los dos niveles a vigilar. Por la parte de arriba, 1,1326. Por la parte de abajo, 1,1250. Estas dos piezas tienen la clave para la negociación en la apertura de mercado la semana que viene en el eurodólar. Bien, vamos a continuar el orden. Para quienes no sean habituales, para las personas que no sean habituales de nuestros análisis, les detallamos la aparición. Vamos a analizar el dólar yen, después veremos el dólar franco suizo, libra dólar, AUD USD y euro yen. De una forma más rápida analizaremos el libra yen y el dólar CAD. Le daremos un vistazo también más rápido a las cotizaciones del crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán y por último veremos la cotización del oro. Como les comento, sobre todo para personas principiantes, para personas que se estén introduciendo en los mercados, les aconsejo que vean el vídeo completo, aunque no le interesen todos los productos que vamos a analizar, porque siempre se aprenden detalles importantes para después aplicarlos en la negociación. Vamos a darle un vistazo antes de analizar el dólar yen, vamos a darle un vistazo rápido a lo que es el calendario macroeconómico, para la semana que viene. Bueno, los IPCs van a ser los datos estrella durante toda la semana. Tenemos el lunes, festivo en varios países, deben de tenerlo muy en cuenta, sobre todo en Alemania, también en Suiza, en Francia. En definitiva, puede que la jornada de lunes, sobre todo en horarios de sesión europea, se mantengan tranquilas las cotizaciones si no están o si no tienen una situación de nerviosismo por alguna razón especial, alguna cosa que suceda durante el fin de semana. En la jornada del martes vamos a tener en sesión asiática las minutas del RBA, de la última reunión del RBA australiano. De la jornada del martes destacamos el IPC, desde el Reino Unido a las 8:30 GMT, perteneciente al mes de abril. Datos finales del mes de abril. La balanza comercial también la tendremos desde la zona euro a las 9:00 GMT. Y el índice de precios al consumo también desde Estados Unidos del mes de abril a las 12:30 GMT. De la jornada del martes tenemos la previsión del PIB desde Japón, previsión del Producto Interior Bruto del primer trimestre del presente año. De la jornada del miércoles, reunión de la política del Banco Central Europeo no monetaria, es decir, sin decisión de tipos de interés. Índice de precios al consumo del mes de abril, desde la zona euro. Como le comentábamos al principio, los IPC son el dato estrella de la semana que viene. Atentos con el IPC porque saben que es el indicador adelantado de la subida o bajada de tasa de interés por parte de un banco central. De ahí que los grandes inversores siempre genere mucha expectación los datos de IPC. De hecho, siempre vienen como datos de alto impacto. Y en la jornada del miércoles también tenemos en sesión americana las minutas de la FOMC. También, como vemos, de alto impacto. Cuidado con la publicación de las minutas de la última reunión de la FED. Datos de empleo desde Australia en la madrugada, en la sesión asiática del jueves día 19 de mayo. La tasa y el cambio en el empleo. Ventas minoristas desde el Reino Unido del mes de abril, ya en sesión europea. En sesión europea tendremos también el informe de la política monetaria del Banco Central Europeo, 11:30 GMT.
Desde Estados Unidos, el único dato relevante, el indicador avanzado CB del mes de abril. Jornada del viernes. En la jornada del viernes, el índice de precios de producción en horarios de apertura de Frankfurt desde Alemania y el dato estrella del día, el IPC desde Canadá, datos finales del mes de abril. Como ven, el dato estrella la semana que viene, IPC. Bueno, también les recuerdo que en Forex Índices disponemos de una sala de negocio, una sala de trading gratuita que ustedes pueden disfrutar todos los días desde las 6:30 GMT hasta las 12:15 GMT, es decir, desde las 8:30 del horario español hasta las 14:15 del horario español. Picando aquí pueden acceder de forma gratuita, sin registro ni nada necesario. No se pide ningún requisito para acceder a la sala. Lo único que se pide, evidentemente, es respeto a los asistentes y educación, buen comportamiento en la misma. Vamos con la cotización del dólar 100. La imagen con la que debemos de quedarnos esta semana es el apoyo que mantiene en los 108.39 desde un punto de vista técnico. Como vemos, nudo de enlace en el inicio de semana, después de haberle dado el apoyo este nivel intraanual en la apertura del lunes, la apertura europea del lunes, como vemos, el apoyo perfecto, respetando durante varias horas el refugio de mediano largo de los 108.39, remontándolo y reafirmándolo. Repito, es la imagen con la que debemos de quedarnos porque mientras el dólar yen no vuelva por debajo de los 108.39, las presiones bajistas están totalmente vetadas para la semana que viene. Por la parte de arriba, como vemos, nos aparece una doble barrera, directriz bajista de mediano plazo, que veremos después, delimitada en temporalidad diaria, y una congestión de mediano, 109.82. Estas dos piezas primordiales para la semana que viene en la cotización del dólar yen. El dólar yen va a terminar en terreno positivo, va a terminar con ganancias abultadas. Inició su andadura el domingo por la noche, día 8 de mayo, en los 107.11 y va a terminar, como podemos ver en la imagen, en estos momentos marca unas ganancias de un 1,66%. 1,66%, ganancias muy abultadas en términos intrasemanales. Desde el día 1 de mayo también la cotización marca rendimientos positivos, un 2,43%, rendimientos abultados en términos intramensuales. Y recuerden que nos encontramos en terreno negativo en términos intraanuales. Después, en temporalidades superiores, veremos cuánto retrocede la cotización del dólar 100. Lectura en temporalidad trimestral. Como siempre, llamamos la atención en los últimos 4 trimestres. Como vemos, lo único que ha hecho la cotización desde la zona psicológica de los 120 es descender. Este segundo trimestre del presente año está en negativo, aunque por la parte de abajo nos presenta una mecha, esta vela nos presenta una mecha de implicación alcista, aunque el cuerpo todavía es muy superior a la mecha. Todos estos detalles, evidentemente, como lectura interesante e importante para seguir la evolución. Temporalidad mensual. De temporalidad mensual, lo que nos sigue llamando la atención es el quiebre y la confirmación, el nudo de enlace sobre el refugio de largo plazo de los 112.73 y el respeto de los 105.32. 105.32 no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2014. Como siempre, cada vez que llega la cotización a sus inmediaciones, lo respeta, bien ejerciendo fuerza de resistencia o bien apoyando a la cotización. Es vital de aquí en adelante esta pieza. Temporalidad semanal, por si alguna información adicional. Poquito, simplemente el quiebre, el nudo de enlace sobre el refugio de largo plazo con sus recorridos, mientras no vuelva por encima de los 112.73, presiones alcistas de largo plazo están totalmente vetadas. Este apoyo que encuentra esta semana en los 108.39 es vital. Solamente apoyos firmes la semana que viene en los 108.39 le impulsarían al alza para atacar los 112.73. Por la parte de abajo, introducida la cotización por debajo de los 108.39, le alimentarían presiones bajistas a la cotización del dólar 100.
Temporalidad diaria, por si alguna información adicional. Bueno, aquí nos aparece perfectamente delimitada y detallada la directriz bajista que nos viene desde el 29 de enero de este año 2016 con punto de configuración el día 28 de abril. Atentos a esta pieza porque junto con el refugio de mediano de los 109,82 será vital en caso de que la ataque la semana que viene. Desde su precio de apertura anual, la cotización del dólar yen todavía cotiza en terreno negativo. Deben de tenerlo muy en cuenta con pérdidas de un 9,43%, casi un 10%. ¿No? Pérdidas moderadas en términos intraanuales, casi tirando a abultadas. Colocación de niveles para la semana que viene. Bien, por la parte de arriba, como hemos comentado, la primera pieza de resistencia la tenemos delimitada en este refugio de mediano plazo, 109,82, que viene ayudado por la directriz bajista de la misma categoría. Doble barrera que será clave y primordial. Solamente el remonte de los 109,82 le alimentaría presiones alcistas más potentes. Nivel intraanual, 110,69, 110,70. Atentos a este nivel intraanual porque será clave la semana que viene. Remontando la pieza intraanual de los 110,70 le alimentaría la presión alcista suficiente para alcanzar la congestión de mediano plazo de los 111,78. Vamos a delimitarla como principal resistencia de semana. Más que nada porque, como vemos en la imagen, a finales del mes de abril fue rechazada doblemente. Generó lo que conocemos como una figura técnica de doble techo. Esta pieza histórica la respetó el día 22, la respetó también el día 27 de abril. De ahí que la semana que viene la coloquemos como principal resistencia. 111,78. Y batida esta pieza, tendría el camino libre para visitar los 112,70. Refugio de largo plazo. Por la parte de abajo, la cotización del dólar yen únicamente entrará en presiones bajistas técnicas si se coloca por debajo de los 108,39. Colocado por debajo de los 108,39 y sufriendo rechazos, alimentaría presiones bajistas. Soporte delimitado por un nivel intraanual, 107,63. Batida esta pieza, tendría el campo abierto para ir buscando el principal soporte de semana, refugio de mediano plazo, 106,19. Y quebrada esta pieza, el último soporte cercano ya a la barrera psicológica de segundo grado de los 105,00, exactamente en los 105,32 le colocamos el último soporte a 335 puntos de la situación actual. Para el inicio semanal, para el arranque de la semana, no se olviden dónde están las piezas más importantes. Los quiebres al alza tienen que venir determinados por esta doble barrera, 109,82. Si le da la vía libre, alimentará presiones alcistas. Si le cierra el paso, imprimirá presiones bajistas. Por la parte de abajo, 108,39 tiene la clave. Si le sigue dando el apoyo, las presiones bajistas están totalmente vetadas y solamente veremos presiones alcistas. En caso de quebrar y consolidar los 108,39, alimentará presiones bajistas para la próxima semana. Seguimos con la cotización del dólar franco suizo. La imagen que nos deja esta semana, la cotización del dólar franco suizo es nítida, clara totalmente, generando un ranguito de corto plazo entre las dos piezas históricas más importantes que tiene el par. Por la parte de arriba le cierra el paso los 0,9779, pieza que va a ser vital en el arranque de la semana que viene, y por la parte de abajo, como vemos, apoyos reiterados en el refugio de muy largo plazo de los 0,9680 le dan los apoyos necesarios y consistentes para no dejar caer a la cotización del par en esta semana que estamos a puntito de terminar. Le tiramos, como siempre, los avances porcentuales para ver cómo termina la cotización del dólar franco suizo, con unas mínimas ganancias de insignificantes a mínimas en términos intrasemanales de un 0,35%. Ganancias prácticamente insignificantes en términos intrasemanales. Desde el día 1 de mayo, la cotización consigue
unas ganancias de moderadas a abultadas de un 1,84% y recordemos que todavía la cotización está en terreno negativo con respecto de su precio de apertura anual. Un 2,41% retrocede en términos intraanuales, retrocesos mínimos en términos intraanuales. Traslado a temporalidad trimestral. Analizamos la cotización y, como siempre, lo más importante del dólar franco suizo, imantado totalmente, capturado trimestre tras trimestre por este refugio histórico. Cotiza un poquito por encima en el día de hoy, va a cerrar la semana por encima después de haber encontrado apoyos, como lo hemos visto anteriormente en temporalidad trimestral. Atentos a esos detalles y atentos a esta pieza porque es vital para lecturas de corto, de mediano, de largo y de muy largo plazo. Como siempre comentamos, tiene que consolidar fuerte por encima de esta pieza para que alimente presiones alcistas en términos de largos y muy largos plazos. Bien, le damos un vistazo también a la cotización del dólar franco suizo en temporalidad mensual. En temporalidad mensual voy a expandir el gráfico para ver el detalle. De temporalidad mensual debemos de tener en cuenta que tenemos el quiebre del refugio de muy largo plazo en el mes de marzo. Atentos al detalle porque la colocación por debajo del mismo y rechazos firmes le alimentarían más presiones bajistas para próximos meses. En definitiva, que los 0,9680, esta pieza tiene la clave. Como por la parte de arriba, la semana que viene el precio de apertura anual prácticamente en la barrera psicológica de categoría excepcional de la paridad 1 a 1, el precio de apertura anual lo tenemos en el 1,0006, va a ser clave y determinante también. De temporalidad mensual no le damos ninguna lectura más, nos vamos directamente a una temporalidad diaria para ver el apoyo perfecto que nos ha encontrado en los 0,9680. Como vemos, además, una vela con implicaciones alcistas muy potentes. ¿De acuerdo? Atentos a este detalle porque es vital y primordial. Y la clave la va a tener este nivel, los 0,9779. Nos aparece la directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde el día 29 de enero con el punto de configuración el día 10 de marzo. Será clave y determinante junto con el precio de apertura anual la semana que viene. Colocación de niveles. Sin más dilación, nos vamos a la colocación de niveles para la cotización de este cruce. Y recuerden que es festivo el lunes en Suiza, quienes operen este cruce. Por la parte de arriba, clave determinante 0,9779. Tiene que consolidar por encima de esta pieza para que le alimente presiones alcistas. Resistencia delimitada por la directriz bajista de mediano plazo, ya la hemos visto anteriormente. Nos pasaría, dependiendo del día, evidentemente en el inicio de semana sobre los 0,9858. Batida al alza le abriría la puerta para probar como resistencia un refugio de mediano largo, 0,9943. La principal resistencia de semana se la colocamos en el precio de apertura anual, 1,0006, prácticamente, como comentábamos, en barrera psicológica de categoría excepcional, paridad 1 a 1, remontando campos abiertos, ninguna pieza más, hasta el 1,0184. Por la parte de abajo, la cotización del par, si queremos que adquiera presiones bajistas la semana que viene, tiene que ser rechazado de los 0,9779. Solo así adquirirá presiones bajistas. Primer soporte y además principal de semana, 0,9680. Batida esta pieza le alimentaría más presiones bajistas con sus patrones correspondientes. Campo extenso hacia el siguiente soporte, refugio de mediano plazo, 0,9552. Y desde ahí le abriría la puerta para probar de nuevo la congestión de mediano plazo de los 0,9465. A 300 puntos de la situación actual no le colocamos más. El detalle que nos deja la cotización sobre esta pieza a principios del mes de mayo. En definitiva, para el dólar franco suizo, por la parte de arriba, primera R, 0,9779, por la parte de abajo, primer soporte, refugio de muy largo plazo, 0,9680. La imagen que nos deja esta semana es muy clara. Claras son las imágenes también que nos deja la cotización del libra dólar. Vamos a comprimir un poquito el gráfico para verlo más en detalle, todas las secuencias que nos deja.
Desde el rechazo de su precio de apertura anual no ha vuelto a levantar cabeza. Técnicamente le ha hecho muchísimo daño. El mensaje de los inversores es muy claro, el mensaje de los grandes inversores, que como siempre son los que tienen el orden, el mando y la batuta sobre las cotizaciones. Es muy claro, rechazo en firme del precio de apertura anual del 1,4736 y desde ahí lo único que ha hecho la cotización es caer. Esta semana, clave y determinante ha sido el 1,4471. Quien sigue nuestros análisis intradiarios saben y conocen muy bien esta pieza histórica que siempre ejerce fuerza sobre la cotización del par. Va a terminar con rendimientos negativos. Recuerden que tuvimos la reunión del Banco Central Inglés. Tenemos un vídeo grabado de la reunión de la política monetaria del Banco Central Inglés. Si quieren ver ese vídeo pueden disfrutarlo. Tiene media hora de duración aproximadamente, vídeo de la decisión de tipos de interés por parte del BOE. Ahí se detallan las claves de la política monetaria del Banco Central Inglés. Si quieren verlo, por supuesto, de forma gratuita en la sección de eventos de nuestra página web. Bien, vamos a ver cómo termina la cotización del libra dólar esta semana. Desde su punto de arranque va a terminar con unas pérdidas más bien mínimas. Desde la zona del 1,4420 mantiene unas pérdidas de un 0,36%, más bien de mínimas, de insignificantes a mínimas en términos intrasemanales. Desde el día 1 de mayo mantiene unas pérdidas considerables desde el 1,4590, que tuvo su punto de apertura mensual, un 1,5%. Ya pérdidas más bien abultadas en términos intramensuales. Y desde el precio de apertura anual, pues también en terreno negativo, perdiendo de forma mínima un 2,52% en términos intraanuales. Temporalidad trimestral, iniciamos la andadura y análisis de la cotización del libra dólar. La imagen con la que debemos de quedarnos, como siempre, es con el 1,4107, todavía está cerquita. Si nos fijamos en la imagen, estamos justo cerrando esta semana en el precio de apertura trimestral. Esta pieza, como siempre, será vital, lo ha sido durante 30 años y será vital y determinante la próxima semana si la atacara. Como vemos, expandimos el gráfico para ver cómo mantiene este trimestre, una indecisión total, una formación, un candlestick de indecisión total, un doji perfecto, doji puro perfecto, con recorrido al alza y a la baja, pero como vemos en el día de hoy va a cerrar la semana justo sobre su precio de apertura trimestral, sin detallarnos presiones de muy largo plazo. Detalle importante a tener en cuenta, y por la parte de abajo ya sabemos dónde está la pieza clave y determinante. Bien, como comentábamos, tuvimos la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Inglés sin cambios. Lo ha dejado en el 0,50%. Las minutas también salieron sin cambios, un 9,0. Todos los funcionarios del Banco Central Inglés estuvieron a favor de mantener tipos. Ninguno votó a favor de subir ni a favor de bajar tasa de interés. El precio de apertura anual, la imagen que nos deja, como vemos, es primordial este mes de mayo. Rechazo en firme y de momento los grandes inversores no están por cotizar por encima del mismo. Detalle técnico, como comentamos, primordial. Como por la parte de abajo, el 1,4107, sin perder el detalle que después de respetarlo, el mes de enero tenemos un quiebre del mes de febrero. No hay ningún patrón de confirmación, pero tenemos el quiebre del mes de enero, que no se nos olvide por si la cotización vuelve a salir por debajo del mismo. Temporalidad semanal. Bien, la cotización queda introducida de nuevo entre un refugio de mediano largo, 1,4471, y el nivel histórico del 1,4107. Recuerden que la cotización se pasó 8 semanas consecutivas jugando al tenis prácticamente con estas dos piezas. Ha ido de aventura hacia el precio de apertura anual, 1,4736, y como vemos, lo único que ha hecho la cotización es sufrir rechazos en firme. Se introduce de nuevo entre estas dos piezas que serán claves y determinantes de aquí en adelante para la cotización del libra dólar. Entre estas dos piezas ya nos aparecen en temporalidad diaria dos refugios de mediano plazo, que serán
también importantes para la semana que viene en caso de que los ataque. De la presente semana debemos de quedarnos que ni siquiera un día ha conseguido cerrar por encima del 1,4471. Es la imagen con la que debemos de quedarnos, golpeando el lunes, martes, miércoles y jueves. El viernes ni siquiera tuvo ya fuerzas para golpear este refugio que la semana que viene ejercerá fuerza de resistencia y será el punto vital para que nos abra la puerta a presiones alcistas. Mientras el 1,4471 no se ha partido al alza, nos olvidamos totalmente de presiones alcistas para libra dólar la semana que viene. Colocación de niveles. También le recordamos que en nuestra página web disponen de un servicio gratuito de videoteca. En la sección de vídeos educativos ustedes pueden disfrutar de una amplia gama de vídeos de todos los tipos y de todos los temas. 53 vídeos en concreto, de forma gratuita, de 1 hora de duración, más o menos, sobre todo para personas que se estén iniciando en el mercado, pues seguramente le ayuden a comprender un poquito estos difíciles mundos de la renta variable. Para la semana que viene, por la parte de arriba, 1,4471, como ya hemos comentado, vital. Primera pieza de resistencia. La siguiente resistencia viene delimitada por una doble barrera, refugio de mediano y directriz bajista de la misma categoría, de donde fue rechazada a principios del mes de mayo la cotización. Congestión de mediano plazo, 1,4676, principal resistencia de semana, 1,4736, precio de apertura anual. Y la última se la colocamos en un refugio de mediano, 1,4788. Por la parte de abajo, no le colocamos más. Por la parte de abajo, las presiones bajistas tienen que venir determinadas por el quiebre de esta primera pieza de soporte. Refugio de mediano, 1,4329. Ha sido donde ha ejercido fuerza sobre la cotización en los últimos tiempos, desde principios del mes de abril. Primero fuerza de resistencia, después nudo de enlace con sus apoyos correspondientes. Atentos por si lo ataca la semana que viene. Si le abre la puerta, alimentará presiones bajistas más potentes. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo, 1,4243. Principal soporte de semana. Lo hemos visto delimitado en temporalidad trimestral. 30 años soportando a la cotización, 1,4107, principal soporte de semana, y desde ahí le abriría ya la puerta buscando la pieza, la zona psicológica del 1,40, que además coincide con un nivel intraanual a 370 puntos de la situación actual. No le colocamos más. Para la negociación inmediata, cuando arranque la semana, 1,4329 tiene la clave y la llave. Y sobre todo, nos olvidamos de presiones alcistas mientras no vuelva por encima del 1,4471. La cotización de libra dólar se ha dolido de la doble fuerza de resistencia que ha encontrado en el precio de apertura anual y en la directriz. Rechazo en firme, técnicamente la clave, sin duda alguna. Bien, vamos con la cotización del AUD-USD. La cotización del AUD-USD no ha vuelto a levantar cabeza, sigue en presión bajista desde que la semana pasada el RB australiano decidiera hacer una rebaja en la tasa de interés del 2% al 1,75%. Cotizaba en la zona de los 0,75 y como vemos lo único que ha hecho desde entonces es caer. El detalle más importante que nos deja esta semana es que después de respetar el precio de apertura anual y la directriz alcista de muy largo plazo, va a cerrar. Presumiblemente, si estas 3 horas y media de negociación no lo impiden, va a cerrar por encima de esta doble barrera que va a ser primordial para la cotización del AUD-USD. Por la parte de arriba tiene que remontar los 0,7327 para que alimente presiones alcistas. Si no, la semana que viene están vetados totalmente los movimientos alcistas. Recuerden que tenemos los datos de empleo en la sesión del martes, la sesión asiática del martes. Y recuerden que el mes pasado tuvimos unos datos de empleo pésimos desde Australia. Si les sirve como registro. Desde un punto de vista técnico, 0,7327 para la negociación inmediata.
Lecturas en temporalidades trimestrales para ver dónde están las piezas históricas más importantes. 0,6908 sigue siendo la pieza, el apoyo perfecto, el muro de contención que de momento no consigue derribar. Como vemos, no cotiza por debajo del mismo desde el año 2003. Atentos a estos detalles y atentos al muro. La directriz bajista de muy largo plazo, quebrada, confirmada. Veremos a ver si realiza estas peleas que está teniendo la cotización, si realiza esas confirmaciones eficientes que le darían el pistoletazo al alza. La pelea y la lucha junto con el precio de apertura anual, que luego nos aparecerá en temporalidades inferiores. Pero también tenemos el quiebre de la directriz alcista de muy largo plazo, es decir, que el AUD-USD los inversores no lo tienen muy claro porque tenemos el quiebre tanto de la directriz bajista de muy largo como de la directriz alcista de la misma categoría. Y en ninguna de ellas, como podemos ver, tenemos quiebres eficientes con confirmaciones. Atentos al detalle. El pistoletazo a la baja con presiones bajistas potentes tiene que dárselo los 0,6908. Mientras se mantenga por encima y sobre todo si le diera el apoyo, esta directriz en la zona del precio de apertura anual es lo único que le puede salvar de caídas superiores al AUD-USD. Vistazo en temporalidad mensual, aquí lo vemos perfectamente como el precio de apertura anual, la directriz alcista de muy largo y una congestión que nos pasa en la misma zona es lo que le dan el apoyo en las últimas jornadas a la cotización del AUD-USD. Temporalidad semanal, por si alguna información adicional, más bien poquito, ver cómo cómo va a terminar con una pequeña vela bajista, peleando y luchando estas tres piezas, el punto de partida anual, la directriz y la congestión, que tienen capturada totalmente a la cotización del par. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional, poquito. Ver los apoyos en la triple barrera que estamos detallando y observar cómo al final de semana parece que quiere cerrar por debajo de esta triple barrera. Como ya hemos comentado, mientras no evolucione por encima de los 0,7327, las presiones alcistas están totalmente vetadas para la semana que viene en el AUD-USD. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, esos datos de empleo que vamos a conocer desde Australia en la sesión asiática del martes serán determinantes. 0,7327 tiene que remontar esta pieza, es decir, tiene que traspasar la directriz, el precio de apertura anual y el refugio de largo plazo para que alimente presiones alcistas. Solo así alimentará presiones alcistas. Resistencia delimitada por un nivel intraanual, 0,7475. Batido al alza tendría el camino abierto para ir buscando la principal resistencia y última de semana, 0,7606, refugio de largo plazo a 330 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para remontar esta triple barrera, alimentará presiones bajistas. Ningún soporte hasta la directriz bajista de muy largo plazo. La hemos visto anteriormente en temporalidad trimestral. Ejercerá fuerza de soporte en la zona de los 0,7125. Dependiendo del día nos pasaría un poquito más arriba o un poquito más abajo, pero en esta zona de los 0,7125. Principal soporte para la semana que viene, nivel intraanual 0,7081 a 200 puntos de la situación actual y desde ahí con su quiebre tendría el camino abierto para ir buscando el refugio de muy largo plazo 0,6908. Hemos visto cómo desde el año 2003 le da el apoyo perfecto a la cotización del AUD-USD. Resumiendo, en el análisis de este cruce 0,7327, mientras no lo remonte, las presiones alcistas están vetadas en secuencias de corto, de mediano y de largo plazo. Bien, continuamos con la cotización del euro-yen. La lectura que nos deja la cotización del euro-yen es muy clara, el apoyo reiterado en semanas anteriores sobre este refugio histórico
de mediano largo plazo. El 18 de abril le dio el primer golpe, el día 29 del mismo mes le dio el segundo golpe y el tercero se lo dio el día 6 de mayo. Impecablemente respetado, será vital para la semana que viene. Como vital será este nivel intraanual en los 123,18, nivel intraanual que ha estado respetando durante todo el día 13 de mayo y parece que en estos finales de semana va a terminar por debajo. Queda todavía un ratito de negociación, veremos a ver si consigue cerrar por debajo o recupera posiciones, pero sea de una forma o de la otra, esta pieza va a ser clave y determinante para la semana que viene. Va a terminar la cotización del euro-yen, como vemos, inició su andadura el día 8 de mayo, va a terminar con unas ligeras ganancias de un 0,70%, va a terminar en terreno positivo en la zona de los 123. Desde el día 1 de mayo inició su andadura en el refugio de mediano largo de los 121,71, mantiene unas ganancias moderadas de un 0,92% en términos intramensuales. Luego veremos también lo que retrocede la cotización del euro-yen en términos intraanuales. Nos vamos a una temporalidad trimestral. Los detalles que nos deja la temporalidad trimestral es de 4 trimestres consecutivos en negativo y, como vemos, cada vez más acentuadas esas caídas. Se está encontrando zona de soporte en ese nivel de los 121,71, que es un nivel de mediano largo plazo, por eso en estas temporalidades tan amplias no aparece, luego lo veremos otra vez, y es vital para seguir el euro-yen. Por la parte de abajo, el primer soporte importante históricamente lo tenemos en los 112,79. Por la parte de arriba nos queda alejado los 133,51. Estaría prácticamente en un nivel de equilibrio entre las dos piezas históricas. De temporalidad trimestral, ningún detalle más, nos vamos a una temporalidad mensual. De temporalidad mensual, seguimos teniendo en cuenta el quiebre y el patrón de confirmación que mantiene sobre el refugio de largo plazo de los 126,97. Mientras no remonte los 126,97, las presiones alcistas están totalmente vetadas en secuencias de largo plazo para la cotización del euro-yen. Temporalidad semanal, para ver las informaciones adicionales. Bueno, la cotización del euro-yen, como podemos ver en la imagen, se mantiene por la parte de arriba frenado al alza por los 126,97 y por la parte de abajo por los 121,71. Genera un rango estructurado, como vemos, de corto plazo, que estas dos piezas, como comentamos, pues serán claves, ¿no?, para la semana que viene en caso de que las ataque. De temporalidad diaria, vamos a ver si nos ofrece alguna información adicional. Ver los rechazos en firme de los 124,33. Impecable día tras día, este refugio de mediano plazo le ha cerrado el paso durante toda la semana. Como ya hemos venido detallando desde Forex Índices, durante toda la semana era la pieza vital y, bueno, como tal se ha comportado. Y por la parte de abajo, pues bueno, la imagen también lo dice todo sobre esta pieza de mediano largo. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles para la semana del 16 al 20 de mayo. Nivel intraanual tiene la clave y la llave para el arranque de la semana. El comportamiento de la cotización sobre este nivel intraanual será la clave en el inicio de semana. Solamente el remonte y el apoyo en los 123,19 le alimentaría presiones alcistas desde un punto de vista técnico. Refugio de mediano plazo. 124,33. Principal resistencia de semana, más que nada por los rechazos en firme que ha sufrido esta semana. Ningún día ha conseguido cerrar en secuencias cortas, en temporalidad de 4 horas ha tenido algún cierre, pero en temporalidad diaria, como hemos visto anteriormente, no ha conseguido cerrar ni un día siquiera. Principal resistencia para la semana que viene, 124,33. Otra, refugio de mediano plazo, 125,30. Quebrada esta pieza, le alimentaría ya presiones alcistas potentes, buscando el refugio de largo plazo de los 126,97. Por la parte de abajo, el escenario es el siguiente. Si la cotización no consigue remontar,
los 123,19, alimentará presiones bajistas, buscando el refugio de mediano largo, 121,71. Primer soporte y principal de semana, no hace falta decir el porqué. 121,71. Batida esta pieza alimentaría más presiones bajistas, buscando ya la zona psicológica de primer grado de los 120. Exactamente el soporte lo tenemos en los 120,18. Batido, tendríamos el camino abierto para buscar los 118,89. Para la negociación inmediata, esta pieza intraanual tiene la clave 123,19. Bien, vamos con la cotización de libra yen y dólar CAD. Recuerden que en nuestra sala de trading, aparte de los formatos de vídeo que analizamos, los principales pares que hemos analizado hasta aquí, los analizamos en formato de vídeo todos los días a primera hora. Y en nuestra sala de trading también analizamos el libra yen, dólar CAD, cotizaciones del petróleo, del oro y del DAX alemán. Por si quieren seguir la apertura europea a las 8:45 del horario español, 6:45 GMT, realizamos el primer comentario, como le he comentado ya anteriormente en la sección de nuestra sala de negocio. Ahí tenemos la sala para que ustedes puedan disfrutarla de forma gratuita. Bien, vamos con la cotización de libra yen. Vamos a una temporalidad trimestral, vamos a hacer la lectura rapidita para llamar la atención sobre los 159,86, introducido por debajo después de haberlo respetado el primer trimestre. Es el detalle en secuencias de muy largo plazo más importantes. Temporalidad mensual. Recordemos que tenemos el patrón de confirmación de este refugio histórico de los 159,86. Nudo de enlace perfecto mientras no remonte los 159,86 en secuencias de largos plazos. Nos olvidamos de presiones alcistas para la cotización de el libra yen. También le damos un vistazo en temporalidad semanal para ver la información que nos deja. Temporalidad semanal. Los rechazos de este refugio, 162,99. Rechazos reiterados, colocación por debajo de los 159,86. Nos aparece ya la congestión histórica en barrera psicológica de primer grado en la zona de los 150. Colocación de niveles, ningún detalle más. Colocación de niveles para la semana que viene, igual que en el euro-yen. Para la semana que viene en el libra yen, este nivel intraanual será determinante en el arranque semanal, 156,18. Si consigue darle el apoyo, alimentará presiones alcistas. Resistencia delimitada por un refugio de mediano plazo, 158,86. Principal resistencia de semana, congestión de muy largo plazo, 159,86, la última que le colocamos. Por la parte de abajo, si le abre la puerta, los 156,18 y se coloca por debajo, sufriendo rechazos firmes, tendríamos presiones bajistas. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo, 153,30. Último soporte y principal de semana, 150,08, congestión de largo plazo. Los niveles intradiarios, ustedes los pueden ver en nuestra sala de trading todos los días en horarios de sesión europea. Los niveles intradiarios que irán colocados dentro de estas piezas históricas. Continuamos con la cotización del dólar CAD. La imagen técnica que nos deja el dólar CAD es perfecta. Por la parte de arriba, el refugio de mediano plazo le cierra el paso en todo momento en el 1.3002, prácticamente en barrera psicológica de primer grado del 1.3000. Por la parte de abajo, el apoyo perfecto se lo deja esta semana el nivel de congestión de mediano del 1.2776. Estructura de rango de corto plazo generada por estas dos piezas de mediano que van a ser determinantes para la semana que viene. Le echamos un vistazo también al dólar CAD en una temporalidad trimestral.
Como vemos, el primer trimestre rechazos en firme del refugio de muy largo del 1,4029 en barreras psicológicas de primer grado y por la parte de abajo 1,2638. Esta pieza le está dando el apoyo en este segundo trimestre. Atentos a los detalles porque para negociaciones de largo y muy largo plazo son las dos piezas más importantes. De temporalidad mensual, semanal y diaria no vamos a destacar ningún detalle más. Vamos a la colocación de niveles para el dólar CAD. Por la parte de arriba, primera resistencia, 1,3002, vital. Si queremos que ejerza fuerza de resistencia la cotización. Si consigue batir la zona del 1,30, tenemos la congestión de largo plazo en el 1,3094. Principal resistencia de semana. Quebrada esta pieza, tendría el camino libre hacia un refugio de mediano en el 1,3325. Por la parte de abajo, para que entre en presiones bajistas, tiene que cotizar por debajo del 1,2776. El apoyo que nos deja esta semana es milimétrico. Rechazos en firme del 1,2776 alimentarían presiones bajistas. Soporte delimitado por un refugio de muy largo plazo. Ya lo hemos visto anteriormente. 1,2638 a 300 puntos de la situación actual. Último soporte y principal de semana. Para la negociación inmediata, por la parte de arriba, primera R 1,3002. Por la parte de abajo, primer soporte 1,2776. Como siempre, los niveles, los refugios históricos y las piezas colocadas por el equipo de Forex Índices vitales para seguir el rastro a las cotizaciones. Continuamos con la cotización del DAX Etra alemán. Como siempre, el primer vistazo en temporalidad trimestral para ver el detalle más importante. Durante 10 trimestres consecutivos, golpeando sin poder perforar, 9.484. Sigue siendo el muro de contención, implacable e impecable. Tiene que derribar este muro en secuencias de largo plazo y muy largo plazo para que alimente presiones bajistas. Siempre que le dé el apoyo, las presiones bajistas están vetadas. Si ustedes se fijan, está justo en el precio de apertura trimestral en estos momentos, rondando los 9.900 puntos. De temporalidad trimestral, ningún detalle más a tener en cuenta. Le damos un vistazo en temporalidad mensual. En temporalidad mensual, como vemos también en los últimos meses, encontrando los apoyos en el refugio histórico de muy largo plazo. Por la parte de arriba, el detalle que nos ha dejado sobre el precio de apertura anual, que este año lo generan los 10.476. Son las dos piezas vitales para las negociaciones de mediano plazo. Le damos un vistazo también en temporalidad diaria. De temporalidad diaria, lo que más nos debe de llamar la atención es el rechazo en firme de su precio de apertura anual el pasado día 20 y 21 de abril. Rechazo técnico que mientras no vuelva por encima del precio de apertura anual, los avances y las ganancias para este año 2016 están totalmente vetados en la cotización del DAX Etra. En los últimos días, lo que le da el apoyo es este refugio de mediano largo plazo, en los 9.810, impecablemente. Cada vez que llega ejerciendo fuerza de soporte, mientras no lo derribe, presiones bajistas para la semana que viene, totalmente vetadas. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles. También vamos a ver cómo acaba la cotización del DAX Etra alemán en esta semanita que estamos a punto de terminar. Va a acabar en negativo. Los movimientos de los principales índices bursátiles en esta semana han sido más bien erráticos, sin movimientos definidos y rendimientos muy dispares dependiendo del índice. 0,56% de pérdidas prácticamente insignificantes para el DAX Etra alemán en términos intrasemanales. Desde el punto de partida anual mantiene unas pérdidas de un 5,54% y desde el precio de apertura mensual también en terreno negativo un 2%, exactamente un 2,03% marca en estos momentos. Colocación de niveles. Recuerden que en la sala de trading de Forex Índices analizamos el DAX Etra todos los días para la apertura europea, con los niveles intradiarios colocados entre estas piezas. Para el arranque semanal, 9.915, tiene la clave.
Si le da el apoyo los 9.915 alimentará presiones alcistas. Resistencia delimitada por un refugio de mediano, 10.037. Otra de la misma categoría, la topamos en los 10.130. Última y principal de semana, 10.249. De momento no le colocamos más. Si a lo largo de la semana fuera necesario, en nuestra sala de trading le iríamos colocando, pero como vemos, el precio de apertura anual es la pieza más importante que tenemos por la parte de arriba, de donde ha sido rechazada la cotización. 9.915. Si no consigue remontarlo en el inicio de semana, alimentará presiones bajistas para probar el refugio de mediano largo que le da el apoyo en las últimas jornadas. 9.810. Batida esta pieza le abriría la puerta a presiones bajistas. Soporte delimitado por un refugio de mediano. 9.711. Batido tenemos otro de la misma categoría en los 9.617. Último soporte y principal de semana, refugio de muy largo plazo, 9.484. Ya lo hemos visto, 10 trimestres consecutivos golpeando sin capacidad ni fuerza para batirlo. En el arranque semanal, esta pieza tiene la clave 9.915 y para la negociación intradiaria, ya saben, en nuestra sala de trading le damos las claves para la negociación de cortito plazo. Vamos con la situación del crudo Brent y del crudo ligero. En máximos anuales, estamos en zona de máximos desde noviembre del año pasado. Deben de tenerlo muy en cuenta. Para el crudo Brent le colocamos los niveles. La directriz alcista de mediano plazo sigue totalmente en vigor, ni siquiera se ha atrevido a testearla. Lo que pelea la cotización del Brent en los últimos días es este nivel intraanual en los 45,75. Genera un rango estructurado de corto plazo en torno al mismo, peleándolo. Va a cerrar por encima. Mientras no vuelva por debajo de los 45,75, las presiones bajistas en el crudo Brent están totalmente vetadas. Por la parte de arriba, la primera resistencia es además la principal de semana. 50,04, prácticamente en barrera psicológica de primer grado. Remontando los 50,04 abriría la puerta a presiones alcistas. Resistencia delimitada por un refugio de mediano plazo. 55,70, no le coloco más. Por la parte de abajo, las presiones bajistas tienen que venir determinadas por la colocación de la cotización por debajo del nivel intraanual de los 44,75. Sufriendo rechazos firmes del mismo, alimentará presiones bajistas para probar la directriz alcista de mediano plazo que se genera desde el pasado día 11 de febrero con el punto de configuración el 5 de abril y la congestión de mediano de los 42,30. Doble barrera, principal soporte de semana. Abriéndole la puerta a esta doble barrera e imprimiéndole presiones bajistas, terminaría la cotización buscando el precio de apertura anual como último soporte en los 38,32. En definitiva, por la parte de arriba, vital será la zona de los $50 por barril, refugio histórico, barrera psicológica de primer grado. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, 45,75, sin olvidar la directriz, porque está muy cerquita por si fuera a darle un golpe. Desde un punto de vista técnico, será también clave. Vamos con el crudo ligero. El crudo ligero, el detalle más importante que nos deja son los apoyos reiterados en el refugio de muy largo plazo de los 43,35. La imagen lo dice todo, día tras día dándole el apoyo. Mientras cotice por encima, las presiones bajistas se habrán acabado para este año 2016 en el crudo ligero. Por la parte de arriba, primera resistencia la tenemos en un nivel intraanual, en la zona de los 48,50. Batido al alza, le abriría la puerta a presiones alcistas. Refugio de mediano largo plazo, 51,96. Y batida esta pieza, el principal nivel de resistencia de semana en los 54,00. Refugio histórico de mediano largo plazo no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año pasado, 2015. Por la parte de abajo, las presiones bajistas tienen que venir determinadas por el quiebre del refugio de muy largo plazo de los 43,35. Solo así alimentará presiones bajistas. Soporte delimitado por un nivel intraanual, que además coincide en la zona psicológica de los $40 por barril. 40,10. Soporte principal de semana. Y abriéndole la puerta tendría el camino libre para hacerle una visita al precio de apertura anual en los 37,65. Para la negociación inmediata en el arranque semanal crudo ligero por la parte de arriba, primera R, nivel intraanual
48,50 por la parte de abajo, primera pieza de soporte. Atentos sobre todo a estos detalles que nos deja en los 43,35. Vamos con la cotización del oro. Lectura en temporalidad trimestral. Lo que más nos debe de llamar la atención es la directriz alcista de muy largo plazo. Se genera, como vemos, desde el pasado año 2005, prácticamente desde hace 11 años, con el punto de configuración el cuarto trimestre del año 2008. Quebrada, confirmada en temporalidades y en secuencias más pequeñas, y en temporalidad trimestral está intentando remontarla este año 2016. La golpea, pero no puede. El detonante de presiones alcistas de muy largo plazo tiene que ser el quiebre al alza de los 1.330, esta doble barrera. Solo así alimentará presiones alcistas de muy largo plazo. Le damos un vistazo a la cotización del oro en temporalidad mensual también, para ver cómo aquí, en vez de ser 2 velas, son 4, golpeando la directriz, intentando remontarla. No lo consigue, pero realmente los 1.330 es la pieza que le impide el paso y la pieza que tiene que abrirle la puerta a presiones potentes al oro. Temporalidad semanal. En temporalidad semanal tenemos el detalle de la directriz bajista de mediano largo que viene desde marzo del año 2014 con punto de configuración en enero del año 2015, quebrada, confirmada con sus recorridos. Peleando semana tras semana la directriz alcista de muy largo plazo, incluso una semana hemos tenido un remonte por encima, un cierre por encima. Es un detallito, pero al fin y al cabo detallito a tener en cuenta por si en semanas venideras consiguiera encontrar apoyos y adquiriese fuerza para atacar el refugio de muy largo de los 1.330. Temporalidad diaria y colocación de niveles para la semana que viene. La alianza de la congestión de mediano plazo de los 1.283 junto con la directriz de muy largo plazo están ejerciendo mucha fuerza de resistencia. Como vemos, la doble barrera tiene que ser remontada si queremos ver presiones alcistas para la semana que viene. Congestión de mediano plazo, 1.306, principal resistencia para la semana que viene. Y batida esta pieza, congestión de muy largo como última, en los 1.330. A $60 de la situación actual, a 58 exactamente. Por la parte de abajo, el mensaje de los inversores es muy claro sobre los 1.255. Le da el apoyo esta semana. Mientras no pierda los 1.255 no hay miedo de presiones bajistas. Las presiones bajistas tienen que venir determinadas por el quiebre de los 1.255. Solo así presionará a la baja. Congestión de mediano plazo, 1.237, último soporte y principal de semana de la misma categoría que la anterior, 1.205, muy alejado de la situación actual. El detalle más importante que nos deja esta semana es el apoyo en los 1.255. De momento es la pieza vital a vigilar. Por la parte de arriba, 1.283. Ya saben, el oro también lo analizamos en nuestra sala de trading todos los días. Muchísimas gracias por su atención. Si necesitan planes de enseñanza estructurados, acoplados a su perfil de inversor, planes de negocio o cualquier otro servicio gratuito de pago, ya nos conocen, ya saben dónde estamos, las vías de contacto en la parte superior de nuestra página web. Muchísimas gracias por su atención, buen negocio para la semana que viene y si quieren seguir nuestros análisis intradiarios a través de nuestra página web, de las redes sociales, de nuestro blog, pueden seguirlos día a día, minuto a minuto y segundo a segundo. Muchísimas gracias. El lunes a primera hora de la mañana estaremos con todos ustedes.